Muy bien, estamos en comunicación con la diputada provincial del radicalismo dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Me refiero a Jimena Sen. ¿Cómo le va, diputada? Andrés Batistela, de este lado, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por comunicarte. No, por favor. Diputada, queríamos charlar sobre, bueno, una inquietud que usted estaba manifestando en relación a las prestaciones de servicios para afiliados a IAPOS y, bueno, y qué es lo que está ocurriendo en el marco de esta pandemia, la paralización de buena parte de todo, básicamente, y qué está pasando con IAPOS en particular. Sí, ya hace un tiempo, incluso antes de que comience la pandemia, nosotros estábamos recorriendo y trabajando con instituciones que trabajan con personas con discapacidad, bueno, particularmente en mi caso en el departamento Las Colonias, y veníamos recibiendo algunos reclamos por demoras en lo que es el pago de las prestaciones, también los transportistas, quienes trasladan a las personas desde sus domicilios hasta los lugares donde deben realizar las terapias, los sets. Veníamos teniendo grandes dificultades en cuanto al tema de pago, eso por lo menos nos planteaban, no solo de IAPO, sino también de otras obras sociales, y esto se agrava con la pandemia porque también se comunican profesionales comentando, bueno, hemos tenido charlas con distintos profesionales donde nos hacían saber también que había una reducción de la cantidad de terapias autorizadas, que muchas veces le autorizaban hasta el pago de un 50%, que había pacientes que requerían a lo mejor 3 terapias por semana y estaban autorizando una. Estos fueron distintas inquietudes, distintos planteos que hemos recibido, por eso hemos decidido presentar con los diputados de la Unión Cívica Radical este proyecto, donde le solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para que IAPOS regularice los pagos y además garantice las prestaciones a los afiliados. No debemos olvidarnos que todos los meses la obra social descuenta a sus afiliados el importe correspondiente, Claro. también tiene la obligación de prestar el servicio. Claro, sí, eso en lo urgente, ¿no? Pero me parece que la situación ya, pues, diputada, también amerita una investigación más de fondo en cuanto a, bueno, el año pasado se hablaba de si esto era deficitario o no, en qué nivel, quizás es algo para después de la pandemia, ¿no? Pero toda la estructura ya, pues, quizás debería ser revisada. Totalmente, eso es un punto bueno, que está bueno que lo plantees, nosotros lo tomamos como siempre digo, nosotros agendamos todos los que nos plantean los distintos sectores de la sociedad, está bueno ustedes los periodistas, están siempre en contacto con la gente, escuchando también sus dudas, sus inquietudes, los reclamos, y está bueno que nos transmitan para que nosotros también podamos tomar nota y, como decís vos, poder investigar. Obviamente, en lo inmediato necesitamos resolver esta situación porque estamos hablando de personas que necesitan que se les garantice las atenciones y, por supuesto, profesionales que necesitan recibir el pago correspondiente porque no son más ni menos que trabajadores y que viven también de su profesión y de su trabajo. Claro, y que están cobrando tarde, por supuesto, en el mejor de los casos, digo, y esto me lleva, porque usted recién mencionó Departamento de las Colonias, Esperanza, hubo un hecho fuerte ayer, diputada, en la ciudad de Esperanza, cuando los comerciantes decidieron romper la cuarentena para manifestarse por las complicaciones económicas que tienen por el cierre de las ventas. Bueno, por lo que uno entiende, a partir de mañana miércoles esto ya va a estar permitido, ¿no? Es lo que anunció el gobernador, nosotros estamos también esperando, porque bueno, formamos parte, por supuesto, del comité departamental, entonces estamos esperando que nos envíen toda la información oficial, porque es importante siempre contar con los decretos que lo respalden, para que también los presidentes comunales, los intendentes puedan tener esa garantía de que están haciendo lo correcto. Hay mucha necesidad, Esperanza es un caso, ayer se manifestaron frente a la municipalidad, después fueron recibidos por la intendenta, también estaban presentes los concejales, la gente está necesitando trabajar, es importante que a lo mejor podamos flexibilizar siguiendo algún protocolo de seguridad, porque no tenemos que
olvidarnos de que la salud es muy importante, pero realmente la economía está sintiendo también los efectos de la pandemia, y es importante que podamos empezar a flexibilizar en forma ordenada y con los protocolos de seguridad correspondientes. ¿Qué le dicen, diputada, a los intendentes y presidentes comunales del radicalismo? Porque vi que estuvieron por esta misma vía ahí en una reunión charlando sobre, bueno, qué está pasando en las localidades. Ellos están muy preocupados, eh, obviamente, como es de público conocimiento, ha habido una disminución en la recaudación de los recursos comunales y municipales, que es entendible, porque también va de la mano de que muchísima gente no pudo trabajar, por lo tanto, se ve imposibilitada de poder pagar los impuestos, que es algo natural. Estamos hablando de gente que a lo mejor no abrió, hace 30, 40 días que no abre las puertas de su negocio. Hemos visto que muchos han utilizado el servicio de catering, pero, perdón, de delivery, pero no todos lo han podido. Digo, justo mencioné catering porque me acordaba de una de las empresas que planteaba también. Nosotros tenemos en nuestra localidad inclusive un servicio de catering, que también hablábamos, decíamos, quizás cuándo esos rubros van a comenzar a trabajar, porque estamos hablando de que fiestas y grandes eventos seguramente se extiendan muchísimo más. Entonces, es una situación complicada. Los presidentes comunales e intendentes tienen grandes responsabilidades, porque se les ha transferido muchísimas responsabilidades, pero pocos recursos. Entonces, frente a una caída de recaudación y el aumento de gasto también un poco de la mano de esta pandemia, están muy complicados, y obviamente, como todos tienen miedo de no poder pagar sus sueldos, quieren seguir brindando todos los servicios correspondientes, y bueno, es una situación complicada. Por eso están solicitando también asistencia al gobierno provincial, que pueda enviar otra partida de fondos por el COVID, y también que se pueda pagar gastos corrientes, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pero ustedes terminaron votando, bueno, se terminó aprobando después de tantas idas y vueltas que hemos charlado varias veces, el tema de la ley de necesidad pública, y además un fondo específico, creo que eran 15.000 millones de pesos por el tema coronavirus. Digo, ¿ese dinero empezó a llegar a las localidades o todavía no? Bueno, justamente eso es lo que decimos. Hay un montón de herramientas entre la ley del COVID, que son 15.000 millones de pesos. 3.000 millones era un fondo que iba para municipios y comunas. Solamente se han repartido 300.000, por eso estamos solicitando, y de hecho los presidentes e intendentes están solicitando que llegue otra partida, porque verdaderamente ha llegado muy poco. Hay herramientas, es importante que las pongamos en funcionamiento. Uh-huh. Son muchos los sectores de la economía que están necesitando asistencia. Claro. Diputada, ¿usted cómo ve, digo, saliendo un poco quizás del terreno más político partidario, cómo ve la salida de esta situación? ¿Qué piensa que va a hacer el gobierno nacional a partir del domingo que viene? ¿Cómo ve el horizonte de lo que nos espera? Yo creo que hemos llegado a un momento en donde, como decía antes, necesitamos empezar a flexibilizar, siempre siguiendo protocolos de seguridad, porque la salud no puede pasar, por supuesto, a un segundo plano. También entendemos que la economía, el sistema productivo está muy afectado. Seguramente en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados, va a ser un poco eh, más complicado, pero en nuestra provincia tenemos muchísimas localidades que no han tenido ni siquiera un caso. Entonces, bueno, de a poco ir flexibilizando me parece que va a tener que ser la opción. Seguramente las clases, sí, eso no se va a flexibilizar, no va a haber clases por unos cuantos meses, pero bueno, creo que de a poquito tenemos que todos también ser conscientes de lo que implica flexibilizar, porque acá va a depender.
es importante que tomemos las medidas de seguridad. Esto lo recalco porque es responsabilidad de todos también. Claro. Estaba pensando también, quizás poco se está hablando todavía de esto, pero en algún momento va a llegar el debate de ciudades que van a tener que seguir, entre comillas, cerradas, digo, más allá de algún protocolo que se pueda hacer en los ingresos para ver si la gente entra con fiebre o si llega a haber test masivos y qué sé yo, pero ya estoy viendo, inclusive en algunos países que de a poquito van saliendo, que las ciudades empiezan a cerrar. Por ejemplo, Esperanza, si termina teniendo 0 casos, bueno, pero si viene una persona de la ciudad de Santa Fe, me parece que ese es el debate que se viene también. Sí, pero también tenemos que ser respetuosos porque nosotros no podemos prohibir el ingreso. Y estamos hablando, por ejemplo, que ha pasado en la provincia de Santa Fe y que ha tenido algún inconveniente, que se han cerrado pueblos, por ejemplo, cuando pasaban rutas provinciales. Con eso tenemos que ser muy cuidadosos también para no incumplir nosotros la ley. Muchas veces, incluso ahora, a pesar de la cuarentena, quienes circulaban estaban autorizados a hacerlo porque llevaban, por ejemplo, alimentos. Digo, esto vamos a tener que hacer un gran debate porque tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos también de la ley. Sí, pero... No podemos, sí, por digo, propia voluntad, por ejemplo, en Esperanza y en algunos otros pueblos del departamento de Las Colonias, cuando ingresás, te hacen una desinfección del vehículo, te toman la temperatura, por supuesto controlan hacia dónde vas, de dónde venís, cuál es el motivo de circulación, te piden la correspondiente autorización, realmente uno demuestra por qué está circulando. claro. Bueno, no nos adelantemos, ya va a llegar ese debate. Diputada, le agradecemos por su tiempo, muy amable, como siempre. Muchísimas gracias a vos.